¿Es Dios un asesino en el Antiguo Testamento? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué ordenó la matanza de pueblos enteros? Es que los cananeos sacrificaban a sus hijos al dios ardiente Moloc, este ídolo, calentaban esta cosa y veían cómo sus bebés se quemaban hasta morir. Los aldeanos tocaban sus tambores más fuerte cuando esto sucedía, para que los padres no pudieran escuchar los gritos de sus propios hijos siendo sacrificados. Creo que la pena capital es consistente con Génesis 9 y con el carácter de Dios, ya que el valor de la vida humana exige justicia. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9:6. Este relato impactante del exterminio de los cananeos tiene una clave en el mismo libro de Josué, el rescate de una prostituta cananea, Rahab. Ella buscó al Dios verdadero y fue salvada junto con su familia. No solo fue perdonada, sino que llegó a ser la bisabuela del rey David y está en la genealogía de Jesús en Mateo 1. De hecho, Rahab es mencionada en Hebreos y en Santiago como una heroína de la fe. Su historia es una anticipación de lo que ocurriría después, y no es la única. Los mártires están clamando y ¿qué dicen? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a aplicar tu justicia a la tierra? ¿Hasta cuándo no vas a vengar tú la sangre de nosotros? Vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno y lo malo, son bebés, ellos entrarán a la tierra prometida y a ellos la daré y ellos la heredarán, pero vosotros no. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Habrá gente que cuando despierte en el infierno estará devastada. No encontrarán suficiente agua en sus ojos para satisfacer su necesidad de gemir. Estarán sollozando. ¡Oh, no! ¡Aquí no! ¡Oh, Dios, por favor, ten piedad de mí! Será la más grande decepción que pudieran ellos experimentar al despertar en el infierno. ¿Es Dios un asesino en el Antiguo Testamento? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué ordenó la matanza de pueblos enteros? Estas son algunas preguntas que realizan los ateos o aquellos que son enemigos de Dios y del Evangelio. Pero en este video vamos a responder bíblicamente. Vamos a ver qué dice la Biblia y qué dicen los maestros, tales como el Dr. Sproul, Sugel Michelén, Josías Grauman, el doctor en teología del prestigioso Seminario Bautista del Sur, Theodore Cabal. Nos encontramos con la respuesta de John Piper y también el apologista Frank Turek. Veamos cómo Frank Turek responde esta difícil pregunta con argumentos históricos. Pero tengo una pregunta que está relacionada con mi pasado. Definitivamente crecí como atea y seguí siéndolo durante un par de años en la universidad. Pero cuando hablamos de moralismo y de estándares morales, ¿cómo reconciliamos los estándares morales que vemos en el Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento? Cuando me refiero al Antiguo Testamento, normalmente pienso específicamente en libros como Josué y Jueces, donde vemos a los israelitas entrando en Canaán, conquistando reinos y donde se ordena dedicar todo a la destrucción total. Hombres, mujeres y niños, ganado, todo quemado hasta los cimientos y exterminado. También vemos cómo las mujeres son tomadas como esclavas o integradas en nuevas familias. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que Dios dice que cada vida tiene santidad, que toda vida tiene un significado y que Cristo murió por ese significado. Pero a la vez, vemos a todas estas personas muriendo en el Antiguo Testamento. Bueno, hay un montón de problemas ahí. Tomemos solo el problema más difícil, que creo que es este. ¿Es Dios inmoral por matar a los cananeos? Eso es básicamente de lo que estás hablando en Joshua, ¿de acuerdo? Primero, la pregunta que quiero hacer es, si no hay Dios, ¿por qué es incorrecta cualquier atrocidad del Antiguo Testamento? Porque los ateos suelen responder a esto. Entiendo que no eres ateo, pero cuando dicen que el Dios de la Biblia es inmoral, yo digo alto ahí. ¿Cuál es tu estándar moral?
Si eres ateo, no hay estándar moral. Es solo tu opinión. De acuerdo, pero una pregunta justa para un ateo sería decir, sí, pero dices que tu Dios es amoroso, así que es un problema para tu cosmovisión. Entonces, la pregunta que quiero hacer ¿es Dios arbitrario o da razones para juzgar a la gente en el Antiguo Testamento? Buena pregunta. Él da razones, ¿verdad? No se despierta como un jefe de la mafia y dice, cananeos, los quiero muertos, ¿verdad? Tiene razones para ello. Y probablemente la razón más grande después de 400 años de advertencias es que los cananeos sacrificaban a sus hijos al dios ardiente Moloch. Este ídolo, calentaban esta cosa, era de metal y luego ponían a sus bebés en los brazos de este ser, este ídolo, y veían cómo sus bebés se quemaban hasta morir. De hecho, Plutarco, que era un escritor griego, no está en la Biblia. Él dice que los aldeanos tocaban sus tambores más fuerte cuando esto sucedía, para que los padres no pudieran escuchar los gritos de sus propios hijos siendo sacrificados. Ahora, en cada campus universitario al que voy, típicamente un ateo se levanta y dice, bueno, si hay un Dios bueno, ¿por qué no detiene todo el mal en el mundo? Bueno, aquí hay una situación donde Dios vio el mal y dijo, eso es todo, tenemos que detenerlo. Israelitas, vayan a detenerlo. Y ahora se están quejando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quejarse de que Dios no detiene el mal, pero luego quejarse cuando lo hace? Ahora, lo que dirán es, sí, pero Dios fue demasiado lejos. Él dijo, eliminen a todos, incluidos los niños. Dios deteniendo a los cananeos por matar niños. Pero luego Dios dice, entren y mátenlos de todos modos. ¿Cómo tiene sentido eso? Bueno, hay dos maneras de ver esto. Una manera es un libro escrito por Paul Copan. No sé si has oído hablar de este libro. Se llama ¿Es Dios un monstruo moral? Y Copan es un experto en el Antiguo Testamento. Y él dice, cuando lees algo como en, digamos, Deuteronomio 7, donde dice, vayan y eliminen a todos, hombres, mujeres, niños, todo eso, tienes que darte cuenta de que esto se conoce como lenguaje hiperbólico. Porque si lees el siguiente versículo, dice, y luego no te cases con ellos. Tú dices, espera un momento, si acabas de eliminar a todos, ¿cómo podrías casarte con ellos? Están muertos. El punto es que en la cultura del antiguo cercano oriente, usaban un lenguaje como este para demostrar que esto tenía que ser una victoria decisiva. No significaba que sería como si dijéramos, bueno, ya sabes, los jefes aniquilaron a los carneros. No querríamos decir que los carneros ya no existen, ¿verdad? Es solo una forma fuerte de decir que les ganaron mal. Esa es una opinión. La otra opinión es la visión tradicional de que no, él literalmente quiso decir quitarles la vida. Bueno, ¿qué decimos a eso? Tomemos la visión más dura de que Dios dijo que todos deberían morir. ¿Puede Dios hacer eso? Aquí está mi pregunta. ¿Está Dios cometiendo asesinato al terminar vidas en la tierra? ¿Cuando alguien muere, Dios los asesina? No, Dios no puede asesinar a nadie porque es el creador de la vida. Entonces, cuando Él toma la vida, eso depende de Él. Él puede resucitar la vida. Nosotros no podemos hacer eso. Así que no tenemos la autoridad para quitar la vida a seres humanos inocentes, pero Dios sí. Así que si Dios quiere quitarle la vida a alguien, puede hacerlo, si tiene una razón para ello. Puede explicar la razón, puede que no, pero tiene la autoridad para hacerlo. De hecho, si el cristianismo es verdadero, las personas realmente no mueren. Solo cambian de lugar, ¿verdad? Pasan de una vida a la siguiente. Así que Dios tiene el derecho de llevar a las personas a la próxima vida, ya sea que tengan 2 años o 82 años. Dios puede hacer eso, nosotros no podemos. Ahora, una cosa más sobre esto, y Copan entra en mucho más detalle de lo que estoy haciendo aquí, pero un detalle más sobre esto que creo que debemos reconocer. La teocracia del Antiguo Testamento fue única y temporal. No era el ideal para todo el tiempo, sino el medio para un nuevo pacto prometido. Dios quería llevar al pueblo prometido a la tierra prometida para traer al Mesías prometido para ser una bendición para todo el mundo. Y si dio 400 años de advertencias a los cananeos que estaban haciendo estas prácticas detestables y no se detenían, su única opción en ese momento con criaturas libres era usar la fuerza para expulsarlos o sacarlos. Y eso es aparentemente lo que hizo. Ahora Dios puede hacer eso. Así que el Antiguo Testamento es, como digo aquí, temporal. Y nunca fue pensado para ser la ley ideal para todo el tiempo. Y esto tampoco se enseña muy a menudo en la iglesia. A menudo solo vamos a la Biblia como si fuera un libro de adivinanzas y simplemente ponemos el dedo y empezamos a leer. No es así como se debe leer la Biblia. De hecho, esto va a sonar impactante, pero no hay versículos en la Biblia. ¿Lo sabías? Que no hay versículos en la Biblia. Los versículos se añadieron hace unos 500 años para permitirnos navegar por el texto.
Pero no hay versículos en la Biblia. La ventaja de los versículos en la Biblia es que nos ayuda a navegar por el texto. La desventaja es que tendemos a pensar que estos versículos son pequeñas pepitas de verdad que podemos aplicar como queramos. No es así como se debe leer la Biblia. El único lugar donde puedes hacer eso es en Proverbios en la mayoría de los casos. En todos los demás lugares tienes que averiguar el contexto y lo que está sucediendo. A continuación, nos encontramos con la respuesta de Sean Piper, quien responde sin rodeos y va directamente al problema. ¿Por qué fue correcto que Dios masacrara a mujeres y niños en el Antiguo Testamento? ¿Cómo puede eso ser correcto? Sí, es correcto que Dios masacre a mujeres y niños cuando le plazca. Dios da la vida y la quita. Toda persona que muere lo hace porque Dios ha decretado que muera. Dios está quitando vidas todos los días. Hoy mismo tomará 50,000 vidas. La vida está en manos de Dios. Él decide cuándo será tu último latido del corazón y si terminará a causa del cáncer o por una herida de bala. Dios gobierna. Dios es Dios. Dios reina y gobierna sobre todo, y todo lo que hace es justo, correcto y bueno. Dios no nos debe nada. Si en este mismo instante cayera muerto o si un terrorista suicida detonara una bomba en este edificio y yo quedara hecho pedazos, Dios no me habría hecho ningún mal. No le habría hecho ningún mal a David ni a nadie más al quitarle la vida, ya sea a las 2 semanas de edad o a los 92 años. Dios no nos debe nada. Ahora bien, si añadimos a esto el hecho de que todos somos pecadores y que merecíamos morir ayer mismo e ir al infierno, entonces el simple hecho de que hoy estemos respirando es pura gracia común de Dios. Así que, en realidad, podría formular la pregunta de manera aún más difícil. Pero, tal como está planteada, no me resulta difícil, porque el actor en cuestión es Dios. Sin embargo, si la hiciera más compleja, me tomaría más de 3 minutos responder, y no creo que eso sea lo que desean en esta sesión. Creo que mi respuesta básica es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan a Dios como aquel que tiene derechos absolutos sobre mi vida y mi muerte. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La manera en que Él quita la vida es su decisión, y jamás hace mal a nadie. ¿Cómo podríamos formular la pregunta para que sea más difícil? El problema se complica cuando Dios ordena a otras personas que lo hagan. Dios ordenó a Josué que masacrara a pueblos enteros. Ahora ya no es solo Dios quitando vidas directamente, sino seres humanos matando a otros seres humanos, lo que plantea un dilema moral sobre lo que es correcto hacer. La Biblia dice, no matarás, pero Dios le dice a Josué, ve y limpia la casa. No dejes nada con vida, no dejes un burro con vida, no dejes a un niño con vida, ni a una mujer, ni a un anciano. No dejes a nadie con vida. Así que Josué recibe la orden de exterminar Jericó por completo. Mi respuesta es que hubo un tiempo en la historia, un periodo específico, en el que Dios fue el rey inmediato de un pueblo, Israel. Esto es diferente de su relación con la iglesia actual, que está compuesta por personas de todas las naciones y no tiene una dimensión política ni étnica. En ese contexto histórico particular, Dios era el rey directo de Israel y utilizó a su pueblo como instrumento de juicio en el mundo. Dios permitió que los pecados de los amalecitas se acumularan durante 400 años, hasta que su maldad estuviera colmada, y entonces envió a su propio pueblo como instrumento de juicio. Por eso, justifico las acciones de Josué diciendo que en ese contexto, con esa estructura de pueblo y esa relación con Dios, era correcto que Josué obedeciera la orden de Dios y exterminara a esas naciones. Sin embargo, esto es moralmente mucho más complejo que el caso del diluvio, donde Dios destruyó a toda la humanidad, excepto a 8 personas, sin hacerle injusticia a nadie. En ese caso, Dios lo hizo directamente, sin pedirle a nadie que lo hiciera por él. Hoy en día, un ejemplo de cómo Dios delega la autoridad de quitar la vida es el gobierno. Dios ha dado la espada al gobierno, y por eso creo que el gobierno tiene derecho a encarcelar a un violador o a un asesino, e incluso a ejecutar la pena de muerte. Creo que la pena capital es consistente con Génesis 9 y con el carácter de Dios, ya que el valor de la vida humana exige justicia. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9:6. Pero esto es muy distinto de decir que cualquiera puede salir a matar gente. Dios tiene tiempos y estaciones en los que comparte su autoridad para dar y quitar la vida. La iglesia hoy no es Israel. No somos una entidad política.
Por lo tanto, el mandato que tenemos del Señor es: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, entrega tu vida por el mundo. No matamos para expandir el Evangelio, sino que estamos llamados a morir por el Evangelio. El doctor en teología Theodore Cabal responde a este problema y además hace una vinculación con la genealogía de Cristo. Veamos. No hay duda de que esta ha sido una de las preguntas más difíciles que los cristianos han enfrentado a lo largo de los siglos. No es una cuestión moderna, sino una antigua. Sin embargo, las sensibilidades modernas han hecho que esta pregunta sea aún más pertinente. Hoy en día sentimos el peso de esta cuestión mucho más. Uno de los aspectos más difíciles es que en efecto vemos y leemos los propios pensamientos de Dios en su mandato de exterminar a los cananeos. Lo que lo hace aún más impactante es que en este contexto se mencionan a mujeres y niños. Creo que es algo impactante y que debemos sentir el peso de ello. El segundo aspecto que lo hace tan difícil, a diferencia de lo que llamamos un acto de Dios, como un tornado o un terremoto que mata a mujeres y niños, es que en este caso Dios ordena a su pueblo ser los agentes de exterminación. Lo impactante de esto es que su pueblo también es pecador. Hay un lado difícil en todo esto, pero si queremos ser honestos con la Biblia, debemos observar también lo que la Biblia nos enseña del otro lado de la moneda. En el corazón de esta pregunta está la cuestión ética. ¿Es esto justo? ¿Es correcto debido a las mujeres y los niños involucrados? No todos aceptarán esta respuesta. Yo mismo, antes de ser cristiano, habría odiado esta respuesta. La respuesta es que solo Dios es el juez justo. No hará justicia el juez de toda la tierra. Génesis 18:25. Puede que tú o yo no entendamos cómo Dios puede ser justo y permitir que estas cosas sucedan, ya sea al leer la Biblia o al observar el mundo que nos rodea. Sin embargo, hay una enseñanza bíblica que espero que nos ayude a ver algunas razones por las que debemos confiar en que Dios realmente es justo en la forma en que obra. Fundamentalmente, lo que la Biblia nos enseña es que Dios es justo, aunque no comprendamos completamente cómo. Suponer que Él es injusto es asumir que sabemos más de lo que realmente sabemos. No lo sabemos todo. Solo Dios está en una posición de justicia absoluta para pronunciar estos juicios. Esto es clave para entender esta cuestión. En segundo lugar, debemos comprender que esto no fue una limpieza étnica arbitraria. De hecho, la Biblia presenta esto como un evento crucial dentro del plan de Dios para rescatar a la humanidad. Este juicio era específico contra un pueblo moralmente depravado. No solo lo sabemos por las descripciones bíblicas de los cananeos, sino también por la arqueología, que revela prácticas horribles, como el sacrificio de niños a sus dioses mediante muertes extremadamente dolorosas. La Biblia muestra que Dios retuvo su juicio sobre los cananeos durante siglos. En Génesis 15, Dios predice este juicio con 400 años de antelación y dice que esperará hasta que la maldad de los cananeos haya llegado a su colmo. Este es un concepto teológico muy interesante. No fue un juicio arbitrario, sino que se ejecutó cuando la medida de su degradación estuvo completa. Esto nos lleva a un punto crucial que ya mencioné. Dios, comenzando con Abraham, tiene una misión para rescatar a la humanidad pecadora. Su plan involucra a agentes falibles y pecadores, desde Abraham hasta personas como yo en la actualidad. Uno de los aspectos claros de este exterminio es que Dios advierte que su pueblo, que para ese momento ya era una nación completa, se corrompería con los cananeos si estos no eran erradicados. Curiosamente, uno de los aspectos que más se menciona cuando las personas cuestionan este relato es que, en realidad, la Biblia deja claro que los cananeos nunca fueron completamente exterminados. Y de hecho, lo que Dios advirtió ocurrió. A lo largo del Antiguo Testamento, el problema principal es que el pueblo de Dios mezcló repetidamente la adoración del Dios verdadero con la de Baal y otras deidades cananeas. El juicio no solo fue justo, sino que también fue un intento necesario de proteger al pueblo de Dios, a quienes Él usaría en su misión de redención. Otro punto importante es que no sería justo ver esto como si Dios solo usara a su pueblo como instrumento de juicio. De hecho, Dios juzgó a su propio pueblo, Israel, con mayor severidad que a cualquier otra nación.
A lo largo del Antiguo Testamento vemos que debido a su pecado, que fue peor que el de los cananeos porque conocían al Dios verdadero, Dios usó a naciones paganas como los egipcios, asirios y babilonios para traer juicio sobre su propio pueblo. Hay una advertencia en todo esto que deberíamos considerar seriamente. En su tiempo Jesús contó una historia cuando los judíos estaban cuestionando desastres naturales. Se preguntaban si cuando una torre caía sobre ciertas personas, eso significaba que eran pecadores peores que los demás. Jesús advirtió: no piensen que ustedes son mejores solo porque esto no les ha sucedido. Lucas 3, 2, 5. Estos acontecimientos sirven como advertencias para todos nosotros, que somos pecadores. Este relato impactante del exterminio de los cananeos tiene una clave en el mismo libro de Josué: el rescate de una prostituta cananea, Rahab. Ella buscó al Dios verdadero y fue salvada junto con su familia. No solo fue perdonada, sino que llegó a ser la bisabuela del rey David y está en la genealogía de Jesús en Mateo 1. De hecho, Rahab es mencionada en Hebreos y en Santiago como una heroína de la fe. Su historia es una anticipación de lo que ocurriría después, y no es la única. Hay muchos juicios en la Biblia, y muchos de ellos nos rodean incluso hoy, sirviendo como advertencias. Nadie habló más sobre el juicio venidero que Jesús mismo. Sin embargo, Él fue quien se entregó como sacrificio para que aquellos que creen en Él sean salvos. Esta es la asombrosa gracia, el otro lado del juicio que vemos en la historia única de la Biblia. Si observamos esto desde una perspectiva más amplia y a la luz de las enseñanzas de Jesús, podemos verlo por lo que realmente es: una advertencia misericordiosa. Una de las mejores respuestas que he encontrado es la de Josías Grauman, porque no solo ve la perspectiva de la soberanía de Dios, sino también la responsabilidad y pecaminosidad del ser humano. Veamos. ¿Era cruel el Dios del Antiguo Testamento? Hay algunos que dicen eso, de que en el Antiguo Testamento Dios es sanguinario, enojado, enfurecido contra el pecador, y luego en el Nuevo Testamento vemos el amor de Dios, la misericordia de Dios en el personaje de Jesucristo. Pero un cristiano creo que escucha eso y como que no encaja bien con lo que conocemos de nuestro Dios. Nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Cómo es posible de que sea de una manera en el Antiguo Testamento pero no en el Nuevo? Entonces, como que de un lado decimos, no, o sea, Dios es el mismo, pero ¿cómo explicamos la realidad de que hay ciertos pasajes del Antiguo Testamento que son muy, muy difíciles, muy fuertes? Uno de esos textos se encuentra en los Salmos. Existen lo que se llaman salmos imprecatorios, en donde el salmista parece que está disfrutando, quiere la destrucción del impío. Y no parece una actitud cristiana, no parece una actitud correcta. Uno de esos ejemplos se encuentra en el Salmo 137, versículo 9, donde el salmista dice: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Es como que, wow, qué fuerte. Parece como muy fuera de lugar, parece que es un versículo que no pertenece o no debe estar dentro de la Biblia. O sea, parece cruel, parece feo. ¿Cómo es que tú vas a querer que los niños de otros sean matados y así de feo? Entonces, ¿cómo entendemos un versículo así, en particular nosotros que creemos de que la Escritura es la perfecta revelación del carácter de nuestro Dios? Si ese versículo está en la Biblia, es porque nos revela quién es Dios. Y el Dios que adoramos, que debemos de admirar, nos revela de su justicia. Y creo que eso es el primer punto que quisiera destacar, de que muchas veces nosotros hemos concebido de manera idólatra de que Dios es un Dios de puro amor, de misericordia, y nos olvidamos de que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Y la verdad es que de este lado de la cruz, ya que hemos sido perdonados, hemos sido limpiados de todo nuestro pecado por medio de Jesucristo, nos olvidamos
de que Dios aborrece al impío. Nos olvidamos de que Dios está airado contra el impío y que si alguien rehúsa creer en Jesucristo, de que va a ir al infierno y va a sufrir la furia de la ira de Dios por toda la eternidad. Entonces un versículo así nos ayuda bastante a recordar cómo es nuestro Dios, de que sí es misericordioso, pero también es justo. Lo otro, para ubicar este versículo en su contexto, es recordar que estamos aquí bajo el antiguo pacto. Estamos dentro del Antiguo Testamento. Y Dios tenía un propósito muy particular para el pueblo, para la nación de Israel. Y vemos en particular en el libro de Éxodo, también Deuteronomio, también en Josué, vemos de que Dios tenía el propósito de usar a la nación de Israel para precisamente juzgar a las naciones impías. Obviamente siempre Dios ofrecía su perdón al mundo. Dios ofrecía su perdón a las naciones. Lo vemos en Jonás, que Dios quiere salvar a los asirios, los enemigos de Israel. Dios no quiere la muerte de nadie. Pero si alguien rehúsa creer, si alguien rechaza a Jesucristo y merece la muerte, merece morir, entonces en el Antiguo Testamento Dios, en vez de hacer caer relámpagos sobre la persona, en vez de siempre hacer lo que hizo con Sodoma y Gomorra, donde hizo caer fuego y azufre desde el cielo, muchas veces usaba el pueblo de Israel como su espada para ejecutar su sentencia de muerte en contra de las naciones. Vemos un claro ejemplo de esto en 1 Samuel capítulo 15, en donde Dios dice a Saúl y la nación de Israel: ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y dices, oye, ¿qué onda ahí? ¿Por qué aún los niños? O sea, porque cada uno de esos individuos merecían la muerte. La paga del pecado es muerte. Aún niños, ¿no?, heredan el pecado, merecen muerte. Si un niño, si un adulto, si alguien llega al cielo, no es porque lo merece, sino porque Dios es misericordioso y lo salva por medio de la obra de la cruz, ¿no? Entonces, Dios decide juzgar a estos individuos de Amalek y usa a Israel para ejecutar su sentencia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al Salmo 137, versículo 9, en donde el salmista parece como que está deseando la muerte de otros, está pues celebrando la muerte de otros? Bueno, el punto otra vez es ver de que los judíos, los israelitas, en este momento estaban siendo usados por Dios para disciplinar y para juzgar a ciertas naciones. Y muchas veces la razón que reaccionamos tan feo a un versículo así es porque ignoramos y desconocemos el resto del Antiguo Testamento. Un versículo muy clave se encuentra en Isaías 13, versículo 16, en donde Dios, hablando de los babilonios, hablando de que Él iba a juzgarlos por su pecado, Él profetiza esto. Dice: sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Feo, claro, o sea, Dios va a juzgar, Dios se va a encender su ira y va a matar a esos babilonios por la forma que maltrataron a su pueblo Israel. Entonces, Dios en Isaías 13 está profetizando, hablando de que Babilonia iba a maltratar a Israel, pero Dios dice: mía es la venganza, yo voy a juzgarlos por la forma que ellos te van a maltratar, yo voy a hacer eso, que sus niños serán estrellados delante de ellos. Entonces, cuando el salmista en el Salmo 137 escribe, él escribe ¿cuándo? Dice:
junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. Es decir, de que el salmista en el Salmo 137 está en el exilio en Babilonia. ¿Y qué es lo que está esperando? Está esperando el momento en que Dios iba a cumplir su profecía, cumplir su promesa, destruir a Babilonia y regresar a los israelitas a su lugar, a la tierra prometida. Y el salmista, tal vez en maneras que no podemos comprender, pero dice, uy, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que, ¿qué? Dichoso el que cumpla la promesa de Dios, dichoso el que hace lo que Dios dijo que iba a hacer. Y creo que eso nos ayuda a comprender de que no es de que el salmista quiere tomar venganza. No es de que el cristiano puede tomar venganza o querer de que alguien sea destruido. Uy, cómo quisiera aplastar a esa persona o que Dios le mate. No vemos eso. Lo que vemos es de que el salmista está esperando con ansias de que Dios cumpla con su palabra. Dice, uy, cuán dichoso será la persona que pueda hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Y creo que para nosotros o para él que dice, eso solamente es del Antiguo Testamento, se les olvida que esto ocurre no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo, segunda de Tesalonicenses 1, e incluso en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6, ¿qué dicen los mártires? Los mártires están clamando y ¿qué dicen? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a aplicar tu justicia a la tierra? ¿Hasta cuándo no vas a vengar tú la sangre de nosotros? Entonces, no es de que el creyente puede querer tomar venganza él mismo, sino que su esperanza es de que Dios es justo, que Dios va a aplicar justicia a la tierra y yo puedo gozarme aún en esto, de que Dios va a dar a cada uno según lo que merece y yo puedo deleitarme en la justicia de Dios, gozarme en la justicia de Dios para perdonar a los que se arrepienten y también para juzgar a los que rehúsan creer en Jesucristo. Termino con esta exhortación. Si este no es el Dios que tú dices que adoras, es que no adoras al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es tanto un Dios de misericordia como un Dios de justicia y santidad. Y no importa el concepto que tengamos de Él. Es el Dios que existe, que se revela en la Escritura, el que se goza en la justicia, el que se goza en la justicia de perdonar a los suyos, tanto de aplicar juicio a los que no creen en Él. Así que te animo, te invito a arrepentirse y creer en ese Dios para escaparse de su ira y encontrar su perdón que se encuentra en su Hijo Jesucristo. Un punto que debemos tener en cuenta es el destino de los bebés que mueren. El ser humano está radicalmente corrupto. Ha sido concebido, ha nacido y ha crecido en sus pecados. Desde la concepción somos seres pecaminosos, dice la Escritura. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, desde la concepción, un bebé ya es merecedor de la ira de Dios, porque su naturaleza es enemiga de Dios. Y todo lo que hace desde que comienza a hacer algo es pecar en contra del Dios Santo. Quizá en un bebé no es tan palpable, porque el ser humano se va perfeccionando lamentablemente en cometer maldades. Y en la medida que vamos envejeciendo, vamos manifestando mejor nuestra corrupción radical. Sin embargo, nosotros no somos pecadores porque pecamos, es decir, no iniciamos
a ser pecadores una vez que cometemos un pecado, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. No sabemos hacer otra cosa sin Cristo que pecar. Por consiguiente, un bebé no solo merece la ira de Dios porque su naturaleza es pecaminosa, sino que también porque aún siendo bebé, desde el momento que se concibió, esa criatura pequeña ya inició a pecar. Ahora bien, según mi perspectiva, todos los bebés que mueren van a la presencia del Señor, al gozo eterno, y sus pecados les son perdonados en Cristo, aun cuando ellos no se arrepintieron de sus pecados y pusieron la fe en Cristo. Porque según el contexto general de la Escritura, podemos afirmar que los niños van al cielo. Fíjense cómo responde esto Sugel Michelén. Un niño pequeño de 0 a 8 años muere. ¿Puede ser salvo? Porque Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, pero también la palabra dice si confesaran. Hay una diferencia entre un niño que muere en la infancia y un niño que muere ya teniendo conciencia. Con respecto al tema de la infancia, meses. Yo creo que la Biblia no da la respuesta. Yo no creo que ese texto puede asegurarnos exegéticamente que Cristo está diciendo todos los niños son salvos. De todas maneras, yo tiendo a pensar que un niño que muere en la infancia de alguna forma va a ser salvo. Pero yo no soy dogmático con eso. Me llama muchísimo la atención un pasaje que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 1, donde Dios le dice al pueblo: vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, son bebés, ellos entrarán a la tierra prometida y a ellos la daré y ellos la heredarán, pero vosotros no. Volveos al desierto. Yo veo que Dios hace una diferencia entre un bebé que todavía no sabe elegir lo bueno de lo malo, aunque es pecador, y uno que ya tiene conciencia. Ahora, Dios es bueno, Dios es sabio y Dios es perfecto. Cualquiera que sea el destino de un bebé, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es perfecto. Yo tiendo a pensar que será salvo. Habiendo entonces descartado el argumento emocionalista que se suele dar en contra de Dios por la matanza de pueblos con respecto a los niños, ahora podemos dar una respuesta bíblica contundente que envuelve todo lo que hemos visto en este video. Sabiendo entonces que los niños que mueren van al cielo en la matanza incluso de estos pueblos, es una misericordia para esos niños no haber crecido en un pueblo de semejantes calamidades en contra de Dios. Entonces tenemos que ver la otra moneda. Los adultos, los que comprenden, aquellos que pecan en contra de Dios voluntariamente. El problema aquí que suele estar de fondo es que nosotros pensamos, ¿cómo puede ser que Dios elimine a personas inocentes? Cuando la realidad es que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, y todos merecemos la ira de Dios. Sin embargo, Dios, que es bueno, que es rico en misericordia, nos colma de bondades. Entonces, la verdad no es que nosotros somos buenos y nos suceden cosas malas. Todo lo contrario, nosotros somos malos, pero Dios nos da cosas buenas. ¿Podemos ver la diferencia? El punto que se utiliza aquí desde el ateísmo es ¿cómo puede ser que Dios castigue a personas buenas? Personas que en realidad merecen el cielo, pero eso no es cierto. Las personas, todos desde nuestra concepción, merecemos el castigo
de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo para salvarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Por lo tanto, y volviendo al punto, si Dios decide eliminar a toda la humanidad como lo ha hecho en el diluvio, sigue siendo justo, sigue siendo santo y sigue siendo bueno, porque los seres humanos no merecemos la misericordia de Dios, porque la misericordia no es algo que se puede merecer, sino que es algo que Dios otorga libremente cuando Él quiere, como escrito está. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:15. Entonces, si Dios decidiera enviar fuego desde el cielo y acabar con toda la humanidad, estaría siendo justo y santo. No hay reproche, como dijo el doctor Sproul, que se le pueda hacer a Dios. Solamente existió un solo ser que, siendo bueno, le sucedió algo malo, y ese es Jesús, y se sometió voluntariamente al castigo de Dios para salvarnos de nuestros pecados y de la ira de Dios que merecemos. De manera que Dios no es injusto al eliminar pueblos completos, porque Él es juez y Él tiene la autoridad, y Él en su justicia puede ejecutar ese castigo. Incluso, esto no es algo solamente del Antiguo Testamento, porque cuando leemos Apocalipsis vemos que Dios va a enviar a su Hijo de regreso, Cristo. Dios el Hijo encarnado va a volver y va a acabar con los impíos. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Habrá gente que cuando despierte en el infierno estará devastada. No encontrarán suficiente agua en sus ojos para satisfacer su necesidad de gemir. Estarán sollozando. ¡Oh, no! ¡Aquí no! ¡Oh, Dios, por favor, ten piedad de mí! Será la más grande decepción que pudieran ellos experimentar al despertar en el infierno. Pero entonces otro grupo que estará allí no estará llorando nada. Ellos estarán crujiendo los dientes, que es una metáfora bíblica para la furia humana. ¿Cómo te atreves, Dios, a ponerme aquí? El enojo, la rabia de los condenados no conocerá límites. Ahora, como dije, les aseguro, no quiero terminar en el infierno. Pero una cosa sé con certeza. Si eso pasa, si me he engañado todos estos años, y si soy uno de los que dicen, Señor, Señor, no hice esto o hice aquello, y Él me mira y me dice, por favor, retírate, no te conozco, y me envía al infierno, algo que te puedo asegurar es que seré un llorón, no uno que cruje. Porque si sé algo de teología, yo sé que si me envía al infierno esta noche, no podría levantar queja alguna contra Él. Yo he sido culpable de traición, traición cósmica. Cada vez que he pecado, he afirmado mi voluntad sobre la voluntad de mi Creador. He declarado que yo soy soberano, no el Señor Dios. He obrado en contra de su reino, no a favor. He pecado contra el Ser Santo e infinitamente justo, quien no me debe nada. Y si me despierto en el infierno, me daré cuenta que solo he recibido lo que mi vida merecía.
no crueldad, no injusticia, sino perfecta justicia. Si Dios decidiera quitarme la vida y castigarme eternamente, eso no me sorprendería en absoluto, porque es la porción que me corresponde. Sin embargo, si Dios decidiera preservarme y salvarme eternamente, no podría hallar una explicación ante semejante acto de bondad y misericordia, pues no encuentro en mí nada digno de tal favor. Si llegaste hasta el final de este video, te ruego de parte de Dios y delante de Dios que te arrepientas de tus pecados. Y Dios, si confías en Cristo, en su Hijo, el único medio para ser salvos, te va a perdonar de tus pecados. Si quieres ver otro video para que te ayude a creer en Cristo, te dejo este debate entre un ateo, un agnóstico y un cristiano.